Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Y no sé Dime. lo que traes. Está aquí a oscuras Nada, como siempre aquí te tengo en ascuas. en ascuas, intrigado. Bien, bueno, pues mira, te comento. Aquí nuestro amigo Robert es el que patrocina esta reacción y traemos a Love Bites, Anda, mira. el tema Rising, y es un directo en el CEP Diversity Tokyo en 2020. Así que ya sabéis por las fechas, tenemos a Haruna a la batería, guitarras, como siempre, Miyako y Midori, al bajo Mijo y a Ujú. la voz Asami. Así que nada, a disfrutar. Están los subtítulos integrados en inglés, lo he puesto ahí en modo karaoke. Eso está Así bien, que, hombre. claro que sí. Y bueno, ya sabéis amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá con Love Bites. Sing it with me. Ready? Ahora retomamos un poquito hacia atrás. Bueno, esta canción tiene un muy buen comienzo. Esas guitarras dobles me vuelven loco, ¿vale? Como siempre. Eh, Muy melodiosas, muy fino lo que es la composición para que quede, eh, para que empiece a tocar el alma, ¿no? Que creo que esta canción tiene ese punto de conexión. Y después unos riffs, mientras está cantando, lo van manteniendo, digamos, más pausado, pero después empiezan a acelerar. Sí. Y, y Haruna de vez en cuando mete el pie en el acelerador. Mete la La quinta directa. marcha, ¿eh? Correcto, correcto. Por cierto, siempre me vuelven loco los parches de los bombos de Haruna. ¿Vale? Siempre los va cambiando dependiendo del tour. Y bueno, es impresionante. Aquí todavía no está a mucha Una altura. pregunta. Bien, Eso te iba a decir. ¿Cómo se sabe que es 2020? Por la altura donde está Haruna. sí, sí, A 3 escalones. a 3 escalones. El último estaba como a 2 metros y medio. 2 metros y medio, sí. Sí, sí. En 2030 hay que coger un ascensor. Hay que coger está pobre allí en el techo. Magnífico, magnífico. La voz de Asami, como siempre, muy bien. No la solemos escuchar, digamos, en estos tonos tan calmados y tan graves, ¿vale? Ella es muy de tirar hacia arriba y agudos porque tiene mucha capacidad para ello, pero también está bien, ¿no? Esta calma antes de... De la tempestad. Eso es, eso es. Así que no, me parece genial.
Y cómo estaba dando caña a mi hijo, ¿eh? A los T. Harry, mira, que tiene la misma posición. Sí, 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 cuando se pone ahí en posición de poder, como digo yo. Muy bien, se le echa de menos también, ¿verdad? Le daba Sí. mucho, le daba mucho carácter y personalidad aquí A al ver grupo. si traemos algo. Bueno, a ver si hacen algún vídeo de con Caos Control, Sí. que tengo ganas de verla a ella y a nuestro amigo, ¿cómo se llamaba el vocalista? Ah, ah, venga, pregunta de examen. Mientras te voy No me comentando. acuerdo. Ah, Dan, Sí, sí, sí. nuestro amigo Dan. Que mientras, bueno, la canción habla de eso, de sobre resurgir, sobre no rendirse, sobre perseverar a pesar de las dificultades, ¿vale? Ve si cambia tu destino. Así que nada, vamos a seguir. Como dije, le damos un poquito para atrás, ¿vale? Y continuamos. Sometimes we can't see the right anywhere. Sometimes we don't have the luck in the air. Almost like we've been left by ourselves and alone. You and I, somewhere in the world. But open your house, look out and you will see. And yes, we'll try and believe, we believe every day. So it's the Esto hay que verlo de nuevo. Madre de Dios. A ver, ¿por dónde empiezo? Entre que aquí se van animando, empieza cuando mi hijo empieza a cabecear, la cosa se anima, Sí, ¿vale? Empiezan a darle caña y hacen ese impasse en la que Miyako se va hacia el piano, pero es que ni se sienta, es decir, tiene la guitarra en plan espada guerrera aquí a la espalda y se pone a tocar el piano, los focos las iluminan a ellas dos, a Sami cantando maravillosamente. Y después Hanuna empieza a hacer un tiempo ahí sincopado, mientras Midori va haciendo pues punteo. un punteo. Es decir, es todo tan, tan bonito. Y atención a la línea de bajo que se marca mi hijo, que es espectacular, pero espectacular. Y además que suena con presencia. Me ha encantado esa línea de bajo, de verdad. Venga, vamos allá porque esto merece mucho la pena verlo otra vez. Sometimes we can't see the right anywhere. Sometimes we don't have the luck in the air. Almost like we've been left by ourselves and alone. You and I, somewhere in the world. But open your house, look out and you will see. And yes, we'll try and believe, we believe
Vaya final, ¿eh? Es que es muy Iron Maiden esta canción. Es que cuando está mi hijo se nota mucho la influencia de los Maiden, ¿eh? Sí, el ritmo de cómo cabalga el bajo, ¿vale? Ese ritmo de ternario es una locura. Es impresionante. Pero también tiene tintes power por Sí, sí. la influencia de Haruna de Halloween. Después tiene ese toque clásico que aporta Miyako, ¿vale? Y después, aparte, las letras las suele hacer, no sé en este caso, pero las suele hacer Asami, que le aporta también, y aparte, bueno, ya viene del soul, y la forma de cantar de ella, sobre todo en cuando es un tempo lento, se nota bastante, que es muy versátil. Entonces pueden hacer estas chicas casi cualquier cosa, ¿no? Lo que quieran. La velocidad de los solos, eh, especialmente cuando han hecho las guitarras dobles, que han hecho el sweep picking, acercaban, hacían tapping, volvían a hacer tapping, volvían, es decir, y todo eso a unas velocidades que ya es complicado hacerlo uno solo, pero ellas se sincronizan de una manera realmente especial. Además, que si era 2020 no lleva mucho tiempo. Llevaban 3 años como grupo. Sí, que no, porque ahora se las nota ahí, ni se miran, ni hacen las guitarras gemelas sin mirarse. Sí, Pero ahí, hombre, en 3 años te da tiempo a compenetrarte mucho con las dos guitarras, pero no sé, que podía ser un pelín más difícil, pero es que da igual. podría ser un pelín más difícil. ¿Tú cómo de difícil lo quieres poner? A mí me Me parece. refiero, me refiero para ellas, no para el resto, vamos, eso no lo hacemos ni en los mejores sueños. Bueno, también no se trata de ponerlo difícil por ponerlo. Es decir, las composiciones, muchas veces lo más simple es lo que queda mejor, ¿no? Sí, A veces hemos hablado de que Miyako ha hecho solos tipo Gary Moore, a veces, ¿vale? Y Gary Moore tampoco es que fuera un adalid de la velocidad ni de hacer cosas complicadas, sin embargo, pues cuando te hacía un solo blusero era espectacular, ¿no? Hemos hablado muchas veces de B.B. King, mira, incluso Eric Clapton, ¿no? Es decir, tampoco se prodigaba en ser, a ver, es de los mejores guitarristas, pero que una de sus virtudes no es la velocidad. ¿No? claro, sí, Por decirlo no hace falta ser rápido. no hace falta ser rápido para ser un gran guitarrista. Aunque bueno, lo de Eric Clapton, lo de el mote de slow hand, no es porque tocara lento, ¿vale? Es por, tú sabes la anécdota, ¿no? Que una Pues vez no, se le rompe, no es como ahora que se te rompe una cuerda de una guitarra y va el técnico y te da otra guitarra y sigues tocando. En aquel entonces no se acostumbraba a eso y cogía el tío y se ponía a cambiar la cuerda, ¿vale? Y el tío lo hizo con una lentitud y una parsimonia y tomándose todo el tiempo del mundo y decían que tenía la mano lenta porque el tío se tardó su tiempo en cambiar la cuerda y le daba si exactamente igual. lo, si lo cambia, hay que cambiarlo bien. Y tardaba lo que tuviera que tardar. Claro, efectivamente. Tendrá que dejarlo afinado el sonido, ¿no? Sí, entonces le dijeron que tenía la mano lenta porque tardaba un montón de tiempo en cambiar la difícil cuerda de la guitarra, ¿vale? Y de ahí viene y se le quedó el mote. Por cierto, recomiendo mucho ese concierto acústico que lanzó. Bueno, sorpresita para nuestro amigo Robert, que él pensaba que íbamos a hacer o la versión antigua de Rising de 2020 o la versión actual, y vamos a hacer las dos. Así Anda, que mira. ahora vamos a traer, amigos, la versión, digamos, ya con la formación actual. Así que nada, esperemos que os guste. Y, a ver, no es cuestión de comparar, sino es cuestión de disfrutar las dos, ¿vale? Yo creo que eso es la clave. Bien, amigos, continuamos con Rising, pero ya con la formación actual. Ready?
veo algunas sutiles diferencias. La producción, bueno, ha mejorado bastante, ¿vale? En calidad de Mucho, sonido. mucho. Mucho. Ha Las pegado un guitarras salto. suenan, pero muy distintas además. Todo suena a un nivel superior como de más grupo grande, ¿vale? Por cierto, mira, decía yo de los parches, mira, aquí cambié los dos parches con respecto Sí, al anterior, que era un pentagrama y tal. Están genial. Pearl, porque ella está patrocinada por Pearl, Haruna. Las guitarras, como tú dices, suenan mucho más contundentes. La rítmica cambian ligeramente un poquito el riff, un poquito. Es casi igual, pero tiene algunos matices. El bajo suena muy contundente también. Además, ese sí, bajo de... Dime. pero está ahí Fami, está seria, está concentrada, debe ser de la... Es por el tema, es por lo que trata. Cuando es una letra que trata temas más serios, ella no sonríe. Bueno, Ya. ni el grupo en general, ¿vale? Porque habla del miedo, habla del fracaso, habla de que no es fácil conseguir el éxito, habla sobre aquellos que no lo logran, cómo vencer el dolor, entonces no es para estar, ¿sabes lo que te digo, no? No es como para estar No, sí, sonriendo. Sí, dime. pero no sé, que lo mismo es de los primeros conciertos que hicieron, con ella me refiero, y Ujú. está ahí todavía, como le costó coger un poco el ritmo de las canciones de Mijo, Pero, que pero, estaba ahí. yo ahí discrepo, yo no creo que le costara el ejecutar las canciones. Estaba tal vez más nerviosa en el sentido de más fija, que no se movía tanto por el Sí, escenario, sí, no, no, pero claro que se le técnicamente ve no. que debe ser de los primeros conciertos que está no sé, no está tan suelta. Ujú. Eso Como sí, últimamente la hemos visto, que está corriendo de un lado para otro y eso ya hace sí, lo que quiere. eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Pero técnicamente no tiene ya ningún problema. Creo que ese bajo de 4 cuerdas, blanco, si por lo que me dejaron entender, fue un regalo que le hicieron los fans, creo. Por eso, claro, ella suele llevar bajos de 5 cuerdas, pero le regalaron este, que es de la misma marca Freedom, que el que tiene rojo de 5 cuerdas, pero en blanco. ¿Vale? Al principio apuntaba, digo, a lo mejor lo usa para unas afinaciones que sean distintas, pero, pero no tiene por qué. Bueno, pues venga, continuamos. Bueno, vemos a Haruna muy suelta haciendo filigranas con las baquetas y demás antes.
ahora que han terminado los solos, hay que decir que, bueno, diferencias se ha sentado Miyako para Sí. tocar, ¿no? Y me parece, Y se ha puesto la guitarra en el regazo, sí, como... sí, me parece complicadísimo cómo se mueven con esos taconazos que llevan. De verdad, Yo, yo siempre impresiona. que la veo digo, "Pf". Yo aterrizaría de boca a las primeras de cambio. En cuanto a los solos, vamos a dividir los individuales y después conjuntos. En el anterior concierto vi a Midori más suelta, más le vi mejor ejecutando. En esta la he visto un poco más, em, cómo diría yo? Forzada. Más rígida, ¿vale? De hecho, creo que ha cometido algún fallillo. Eh, en el anterior estuvo mejor Midori que Miyako y en esta veo a Miyako mejor que Midori. Pero eso pasa, es decir, eso de concierto a concierto cambia, porque Sí, los claro. grupos de verdad, los grupos buenos de verdad, ¿vale? Es decir, en cada concierto cambia la historia. Es decir, si haces un directo, te expones y además que no hay ningún guitarrista que en un directo algún fallo cometa. Sí, claro, En obviamente. todos, en Son todos. humanos. Pero te digo yo que ves a Satriani y lo ves cometer algún fallillo, lo ves, es decir, ¿vale? Sino que son detalles, que la veo un poco rígida. Después se ha soltado, ¿vale? Midori porque después cuando ha llegado el momento de hacer las guitarras dobles lo han hecho perfecto. Perfecto, perfecto. Además, justamente cuando era en la parte más complicada que hacen unas guitarras dobles que son, vamos, una delicia. El bajo de Fami suena súper contundente, ¿vale? Y además, los cuando hace el ritmo de ese ternario de cabalgando, Fami lo que tiene es que los tres dedos que usa, que son para hacerlo, le imprime la misma fuerza a los tres, entonces Suena más suena contundente, como sí. una apisonadora, ¿vale? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La producción en general es espectacular, todo suena como más... El Sí, en sonido este suena más alto, suenan más nítidos los... más nítido, suena sin tantos huecos, parece que todo está más rellenado de sonido, ¿vale? Y bueno, eh, antes de que Miyako se ponga de fondo en el piano, yo no sé si ese piano que suele sonar de fondo en las canciones de los Bytes, la ha hecho Miyako o la ha hecho a lo mejor Mao, ¿vale? Que también les ayuda a componer. Sí, sí, Aún perfectamente lo podría hacer porque hemos visto a Mao y Mao efectivamente. Es un fuera de serie, ¿eh? es un virtuoso con el piano. Venga, pues retomamos y continuamos. Genial. También recuerdo de que en 2020 el concierto se dio en unas condiciones muy especiales, teniendo en cuenta las medidas preventivas por el tema del Sí, COVID. sí. Creo que no les permitían cantar al público, creo que solamente aplaudir o algo así era. Es decir, muy, muy limitado y demasiado bien salió, ¿vale? Sí, Para las condiciones que claro. tenían.
Así que nada, amigos, espero que lo hayáis disfrutado. Aquí Love Bites por partida doble. Repito, no es cuestión de comparar en el sentido de uno es mejor que otro. No, es decir, son épocas diferentes. Cada músico, y estoy hablando de mi hijo y de Fami, aportan cosas distintas al grupo y magnifican las dos, Sí, ¿vale? Son la riqueza musical de que, bueno, pues cada uno aporta su bagaje y su técnica y su inspiración, ¿no? efectivamente. Y ya está. Nada, así que nada. Pero aún así, si queréis comentar libremente en comentarios, dais vuestra opinión. Ya sabéis lo de siempre, siempre que lo hagáis con respeto. Me encantan los debates musicales. Me A mí encantan. también. A mí cuando se ponen a debatir ahí, que se van contestando uno a otro, digo, mira, Eso es estupendo. Así que nada, amigos. Bueno, gracias, Robert, por patrocinar esta reacción. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal, con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, en el nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Después está el Patreon, que son reacciones personalizadas, como aquí tiene bien el amigo Robert de traer Love Bites. Dependiendo del nivel de Patreon, tendrás 2, 4 o 6 reacciones a lo largo de todo un mes. Por último, los enlaces para hacerte Patreon o miembro del canal están abajo en la información de la reacción. Y si ves una reacción nuestra y salta la publicidad, por favor, si la puedes ver, nos ayuda un montón. Gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.